Este es el comentario más descarado que he oído nunca. Tenía que casarme. Como hacen falta dos para bailar un tango, supongo que debería haber dicho que Maddie y yo teníamos que casarnos, de lo contrario, me habría sentido un poco solo allí arriba. No habría ocurrido si no lo hubiéramos pretendido, así que incluso eso es una afirmación sin fundamento. Mi novia habitual, Maddie, con la que salgo desde hace 12 meses o más, me dijo, James, un viernes por la noche. Tengo noticias para ti. Le devolví la sonrisa a mi prometido, que mide 1,70 m, es rubio, delgado y realmente despampanante. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó. Insegura, James, Maddie me dedicó una sonrisa vacilante. Podría ser cualquiera de las dos. Depende de ti, en realidad. Os ahorraré los detalles del resto de la conversación solo para que os hagáis una idea de su trayectoria. Que conste que no tardamos en abrazarnos, profesarnos amor y contemplar el momento de mi transición matrimonial de novia a esposa. Podemos acomodarnos al horario de tu familia, dijo Maddie. En realidad no me queda familia ahora que la tía Beth ha muerto, y no tengo a nadie en Leicester con quien siga siendo especialmente amiga. Por triste que pueda ser, la verdad sigue ahí. Trágicamente, los padres de Maddie murieron en un accidente de moto cuando ella era pequeña. Estuvo en acogida durante un tiempo hasta que la acogió la tía Beth, una amiga de la madre de Maddie que vivía a las afueras de Leeds. Nunca tuve la oportunidad de conocer a mi tía Beth porque había fallecido unas semanas antes que yo. Todo estaba hecho y enterrado, en sentido figurado. Cuando regresé de mi viaje de negocios a Canadá, Maddie ya había ido a Leeds para el entierro cuando falleció. ¿Y el hijo de Beth, Maddie? Inquirí con cierta reticencia, ya que ella nos había interrumpido antes cada vez que lo habíamos mencionado. Solías estar muy unida a Tom, ¿verdad? ¿No te gustaría que estuviera allí ese día? Tom está en la cárcel, James, me informó Maddie, su irritación evidente en su tono. Ya te lo he dicho antes. No quiero hablar de él. Mi error. Habría sido mejor no sacar el tema de Tom. No tenía ni idea de por qué o dónde estaba cumpliendo condena, pero sabía que era a voluntad de su majestad. Tratar un tema delicado requiere un rápido cambio de estrategia. Mis padres están jubilados, así que creo que cualquier fecha les vendría bien. Cuanto antes mejor. Entonces, James, me sonrió la que iba a ser mi esposa mientras se acariciaba el vientre a un plano, con la ira disipada. Llamémosles ahora. Así sucedió. Una pequeña reunión de mi familia y de nuestros conocidos comunes asistió a nuestra boda en el registro civil de Bedford, apenas 4 semanas después de habernos ido a vivir juntos. Disfrutamos de una luna de miel increíble en las Antillas, pero la barriga de Maddie no empezó a dar señales de estar embarazada de nuestro primer hijo hasta muchas semanas después de nuestro regreso. Hola, Beth. Ese fue el nombre que le pusimos al precioso pequeño ser que llegó chillando a este mundo, crecidito, con un par de dígitos y un par de pulmones que nos quitaban el sueño. Como el nombre de mi madre era engorroso y poco cool, decidimos llamar a nuestra hija como la mujer a la que Maddie consideraba una figura materna. Fue todo un acierto, y Maddie se quedó prendada de mí por ello. Aquí está la información que me pediste. Mi matrimonio con Maddie fue maravilloso, tuvimos nuestra buena ración de discusiones, pero al final las resolvimos y nos hicimos muy amigos como pareja, especialmente con nuestra preciosa recién nacida. A medida que crecía, el pelo de Beth se fue aclarando notablemente y, bajo ciertas luces, casi se podía distinguir un toque de pelirrojo. Maddie era asquerosamente rubia, por lo que Beth heredó su tez clara y su color de pelo negro azabache en lugar del mío. Sin embargo, la pequeña Beth era más parecida a mí, rara vez se enfadaba o incluso lloraba, en contraste con Maddie, que siempre había tenido tendencia a ser un poco emocional. Un bonito compromiso, en opinión de algunos, que tomaba las mejores características de ambos mundos. No obstante, debo admitir que me faltó valor para proponérselo a mi amada esposa. Inesperadamente, las cosas empezaron a ir mal en casa de los Dawson justo después de que Beth cumpliera 3 años, y llevábamos casados casi 4. Yo estaba muy satisfecho con la vida, y Beth se comportaba con su alegría habitual, pero Maddie parecía estar dándole vueltas a algo. Yo me ganaba bien la vida, así que ella dejó de trabajar poco antes de que naciera Beth y nunca volvió. En aquel momento nos habíamos mudado a un encantador pueblecito al norte de Bedford, y Maddie llevaba a Beth a la ciudad al menos 2 veces por semana para hacer la compra,
acudir a citas médicas o ver a antiguos compañeros de trabajo. De hecho, era agradable que de vez en cuando almorzáramos juntas mientras yo estaba en la ciudad. Pero últimamente, después de sus salidas a la ciudad, volvía a casa en un estado muy reflexivo, como si algo la preocupara. En las semanas siguientes a nuestra presentación a través de un conocido común, Maddie pasó por momentos de extremo mal humor cuando empezamos a salir juntos. Estaba claro que su principal preocupación era que estuviéramos desarrollando sentimientos fuertes el uno por el otro demasiado rápido, pero ella ya lo había superado. Evidentemente, indagué sobre la naturaleza del problema, pero todo lo que recibí fue el temido movimiento de cabeza. Pensé que podría estar saliendo con otro chico, pero nunca se la veía sin Beth a su lado, así que no parecía probable. Resultó que tenía razón en esa suposición, pero quizá habría sido mejor que hubiera sido lo único. Al final me volví más enérgica y le exigí, ¿qué demonios te pasa, Maddie?, cuando se sintió realmente abatida. Levantó sus ojos apenados hacia los míos y me miró fijamente durante un largo rato antes de hablar por fin. Supongo que te debo una explicación, James. Te vas a enterar pronto de todos modos, así que más vale que acabe de una vez. Respondí, averiguar qué, mientras el miedo que expresaba en sus palabras iba en aumento. ¿Estaría enferma? ¿Tenía nuestra adorable hija algún problema? Su sugerencia fue, acuesta a Beth, cariño, y suspiró. Luego baja y hablaremos. Aprovechando que Beth estaba tan agotada que no exigía que le leyera un cuento, la estreché en un abrazo y la llevé escaleras arriba. Bien. Tenía ganas de volver a bajar y diagnosticar el problema. Me habría quedado con Beth más tiempo si lo hubiera sabido entonces. Dios me libre de haberme quedado en su habitación todo el tiempo si hubiera sabido lo que se avecinaba. Falta. Ven y siéntate aquí, James, dijo Maddie, señalando la silla que había al otro lado de la mesa, lo que no era un buen augurio. Empezó, James, cariño, antes de continuar tras un largo suspiro. Me has preguntado por Tom varias veces y nunca te he dicho nada, ¿verdad? No, asentí en armonía. Siempre me cierras el pico. Bueno, supongo que ya es hora de que te hable de Tom, susurró Maddie. Tom es un par de años mayor que yo, y cuando era más joven era como un hermano mayor después de que me fuera a vivir con él y su madre. Intervine, eso suena bastante normal, para reforzar su confianza. Sí, pero las cosas cambiaron cuando nos hicimos mayores, James, añadió Maddie, desviando mi mirada. En realidad no estábamos emparentados de ninguna manera, y nos convertimos en... bueno, como novio y novia. Asentí con la cabeza. Sentía curiosidad por el rumbo que estaba tomando la charla y me preocupaba no disfrutarla. Luego, cuando entramos en la adolescencia, nos convertimos en algo más que eso. Mucho más. Sin perderme demasiado en el significado de mucho más, pregunté qué opinaba su madre, manteniendo la calma. Ella estaba totalmente a favor. Tom era un poco salvaje, como lo había sido su padre antes de morir en moto. Nunca te lo he dicho, pero la razón por la que mis padres y los de Tom eran tan amigos era que todos eran moteros, ángeles del infierno y todo el lote. Grité, ángeles del infierno, completamente perplejo. Sí, respondió Maddie. Los 4. Pero tus padres también murieron en un accidente de moto, ¿no? Sí, lo hicieron, dijo Maddie con un toque de tristeza. Estaban en un grupo grande que iba a Brighton a pasar un fin de semana cuando tomaron una curva demasiado rápido y se mataron. Al conocer los detalles de la caída de sus padres, pregunté con cuidado, ¿y el padre de Tom? Me quedé atónito al oír que había algo más en la historia. Eso fue 4 meses después, de camino al trabajo. Acabó debajo de un camión, y la tía Beth había perdido a su marido y a sus 2 mejores amigos en tan poco tiempo que nunca volvió a subirse a una moto. Llegó a odiarlas. Empaticé, diciendo, bueno, es comprensible, porque yo tampoco había sido nunca fan de esas sustancias. En mi mente, todo lo que tenía 2 ruedas y un motor era una bicicleta o la parte delantera o trasera de un coche, dependiendo de si tenía motor o no. Fue entonces cuando la tía Beth me acogió y me compró como a su propia hija, dijo Maddie. Pero ella estaba a favor de que Tom y tú os liarais. Maddie dijo, sí, lo estaba, y todo su comportamiento delataba que seguía preocupada por el pasado. Como he dicho, Tom era un verdadero salvaje y desesperadamente aficionado a las motos y las conducía sin ningún temor al igual que su padre.
Beth odiaba la idea de lo que pudiera pasarle, y supongo que pensó que yo podría ser una buena influencia para él. ¿Y lo fuiste? Supongo que no, gimió Maddie. De hecho, todo lo contrario, y acabé siendo tan salvaje como Tom. Formábamos parte de una banda de moteros y hacíamos todo tipo de cosas que no debíamos hacer. Muchas de ellas cosas que la ley decía que no debíamos hacer. ¿Te refieres a hacer cosas como exceso de velocidad? Le pregunté. Oh, sí, eso está bien, pero mucho más también. Nos hicimos una buena reputación con la policía local. Me pregunté en voz alta, así fue como encerraron a Tom, mientras me esforzaba por procesar la revelación de que mi amada y juvenil esposa tenía un pasado como motorista. Con suerte, eso aclaraba el tatuaje de sus nalgas, que siempre se había mostrado reacia a explicar. Maddie parecía estar armándose de valor para decirme algo, pero no respondió de inmediato. Por último, susurró algo así como, más o menos, y yo esperé pacientemente su respuesta. Habíamos salido una noche con el club de motos y volvíamos de Manchester cuando nos detuvimos para reunirnos con otro grupo que conocíamos. Tom iba en su nueva Honda conmigo detrás y yo estaba desesperada por que me dejara probarla. En realidad, yo no tenía el carné de moto, aunque había conducido la Suzuki menos potente que él había tenido antes, pero nunca había probado nada tan pesado y potente como su nueva moto, así que no le entusiasmó. Eso me disgustó, así que, como una tonta, empecé a flirtear con otro motorista llamado Mac que iba con la otra pandilla. Sabía que siempre le había gustado y lo había intentado varias veces. Ya que estoy siendo honesto aquí, voy a admitir que él y yo habíamos tenido un poco de historia cuando Tom no había estado cerca. Nunca había ido demasiado lejos con él, pero habíamos ido más allá de besarnos unas cuantas veces. Apenas puedo creer lo que estoy oyendo, Maddie, grité. Parecía inverosímil que la madre de mi hijo pudiera haberse comportado así. James, todo fue hace unos años, dijo ella, su expresión se volvió lastimera. Soy unos cuantos años mayor y muchísimo más sabia de lo que era entonces, cariño. ¿Estás segura de que quieres que continúe? Sí, Maddie, le dije que continuara. Todo esto fue antes de conocerte. Tengo que admitir que me sorprende todo esto, pero no afecta a lo que siento por ti. Tuve que hacer una señal a mi mujer para que siguiera hablando, ya que se quedó muda excepto por una sonrisa apenada y otro enorme suspiro. Bueno, Tom, bendito sea, se puso bastante celoso por la forma en que me estaba comportando y las dos bandas se estaban volviendo un poco díscolas entre sí. Iba a haber problemas, pero yo, pequeña vaca tonta que era, seguí disfrutando del alboroto que estaba causando. Finalmente llegó Tom y trató de apartarme de Mac, pero yo no cedí. Le dije a Mac que Tom estaba siendo malo conmigo y no me dejaba probar su Honda, y que sí me dejaba probar su Kawasaki. En realidad no había ninguna posibilidad, ya que la moto de Mac era incluso más potente que la Honda, pero me siguió el juego. ¿Te dejó conducirla? No. Le dije que no había ninguna posibilidad, pero quería que me subiera con él y lo hiciera. 2 o 3 de sus amigos estaban como apoyándolos a ambos, pero al mismo tiempo tratando de calmarlos. Pero entonces Mac fue un paso más allá y dijo que si me desnudaba y montaba con él, me dejaría hacer el hago después. La palabra, en topless, me arrancó un grito ahogado. ¿Qué le hizo pensar al idiota que harías eso? Por la chocante razón de que ella lo ha hecho antes que James, múltiples veces. Solo alguna vez en la espalda con Tom, por supuesto, pero un par de veces en concentraciones de motos, había hecho la vuelta completamente desnuda. No era nada excepcional en esa multitud y bastantes chicas lo hicieron, enseñando todo lo que tenían. Le informé, me cuesta asimilar todo esto, Maddie, mientras sacudía la cabeza y experimentaba un espantoso dolor de estómago. Esto no suena como la chica que conocí y con la que me casé. Ya te lo he dicho, James, ahora soy mayor y más sabia, pero en aquel momento era. Bueno. Terminé preguntando, divertido, y ella asintió y continuó, intentando mantener una débil sonrisa. Tom no respondió hasta que me hube quitado la chaqueta de cuero, la camiseta y el sujetador por detrás. Entonces me agarró y me gritó que podía montar en su Honda si eso era lo que hacía falta. Entonces, te habrías quitado el sujetador, ¿no? Debo confesar que me cautivó más su actuación que la parte de montar en moto, y la imagen mental de Maddie desnudándose hasta ese punto era. Bueno, me estaba influyendo de alguna manera. ¿Ya me entiendes?
Con un directo, sí, respondió ella. ¿Quieres decir que les habrías enseñado todas tus tetas, verdad? Sí. ¿Se va a ir con él? Probablemente, sin embargo no estoy del todo seguro. Era mi sincero deseo que Tom se diera primero. Susurré, Cristo Maddie, eras toda una diva en esos días, ¿no? Supongo que lo era, respondió con compostura. Sin embargo, debes darte cuenta de que en una reunión así, los hombres son gobernantes absolutos y las mujeres son tratadas prácticamente como propiedad, tanto en público como en privado. La adrenalina se disparaba cada vez que una hembra tenía la oportunidad de mangonear a uno de los machos. Supongo que por eso había muchos conflictos con las mujeres. Supongo que te dio las llaves del Honda, pregunté, aunque admitiría que mi verdadera curiosidad residía en saber si se había quitado el sujetador en ese momento. Pero eso estaba a punto de cambiar. Sí, continuó. Me volví a poner la chaqueta, besé a Mac en la mejilla para burlarme de Tom, pero le acompañé hasta su Honda. Aunque estaba bastante enfadado conmigo, mantuvo su promesa y antes de que me diera cuenta, estaba dando vueltas tranquilamente por el aparcamiento a lomos de Tom. A estas alturas, lo estaba disfrutando a tope, e incluso creo que Tom había empezado a aceptarlo porque me estaba portando muy bien. Después de eso, todo se volvió un lío. No lo entiendo. Impaciente, reclamé. Supongo que también había irritado a Mac, se acercó en su Kawasaki y empezó a hacerme picadillo. Tom se enfureció y me ordenó que me detuviera, pero yo fui listo y seguí yendo más rápido. Cuando Mac salió disparado del aparcamiento, le perseguí a pesar de los gritos de Tom para que me detuviera. Me volví y abracé a Maddie, pidiéndole que se tomara su tiempo porque veía que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sin embargo, se negó a escuchar y continuó narrando su historia, rompiendo a llorar cuando se acercaba al final. Tontamente perseguí a Mac mientras aceleraba a un ritmo cada vez mayor. Era emocionante, así que hice caso omiso de los gritos de Tom ordenando que me detuviera y seguí adelante. Mi corazonada de que no acabaría bien era correcta. Maddie, de hecho, empezó a llorar en ese momento, sus lamentos eran tan patéticos que perdí la comprensión de su historia. Tardó unos minutos más en terminar de contarla. Mac se deslizó y cabalgó con nosotros, instándome a que aumentara la velocidad, mientras Tom se ponía como una fiera en la parte de atrás, azotándome repetidamente para que redujera la velocidad. Aunque me abstuve de hacerlo. Hice un esfuerzo por esquivar a Mac. Sin embargo, no tuve éxito. Lo perdí por completo. Maddie, ¿qué ocurrió? Mientras la abrazaba y sollozaba incontrolablemente, recordando lo que claramente fue un suceso horrible, la interrogué en voz baja. Perdí el control del Honda, que se salió de la carretera y chocó contra el vehículo de Mac. Lo que siguió fue un periodo de inconsciencia durante el cual me desperté en un hospital, habiendo estado en coma durante algún tiempo. Tom tuvo suerte de salir ileso, pero yo sufrí una conmoción cerebral grave. ¿Y ese tal Mac?, dije. ¿Qué fue de él, Maddie? ¿El fin? ¿Podría ser? Sí, estoy muerto. ¡Qué desastre! Exactamente. Pero entonces, querida, ¿qué pasó? Por favor, explíquese. Tom era simplemente un pasajero mientras tú conducías la moto. ¿Qué llevó a su encarcelamiento? Aceptó la responsabilidad, James, se lamentó ella. Cuando me desperté y me di cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Tom fue quien asumió la culpa después de decir a las autoridades que era él quien iba en el asiento delantero. Mi objeción fue que fuiste tú, no él, Maddie. Lo sé. Querida, estoy tratando de entender por qué haría eso. ¿Por qué aceptaría la responsabilidad? Porque me amaba, dijo claramente. Yo era su mujer y él quería protegerme. ¡Qué desastre! Exactamente. Esto no es una frase completa. Sabía que había más en esta historia y tenía que saberlo todo. A esas alturas, los dos estábamos hartos de hablar del tema, así que nos acurrucamos en el sofá y no dijimos nada durante lo que me pareció una eternidad. ¿Tienes algo más que compartir conmigo, Maddie? Finalmente, hablé. Seguramente hay más en el comportamiento de Tom de lo que me has informado. Según Maddie, tienes razón, por supuesto. Es difícil de creer, pero en ese momento, Tom estaba completamente limpio con las autoridades. Aparte de algunas paradas de tráfico y multas por exceso de velocidad, no tenía antecedentes penales reales.
Tom informó a las autoridades de que se había puesto al volante después de la colisión, ya que no creía que le fuera a pasar nada malo a Mac después del incidente. No fue muy significativo, así que asumió la culpa. Yo, por mi parte, tenía un par de condenas, pero Tom tenía miedo de que me castigaran. ¿Tenías 2 condenas? Me quedé con la boca abierta mientras esperaba más confesiones. Dios mío, Maddie, ¿fuiste delincuente de algún modo? No exactamente, James, dijo Maddie con una sonrisa culpable mientras me hacía un resumen de sus hazañas pasadas. Ambas eran de contenido sexual explícito. ¿Qué demonios? Dar vueltas desnudos a lomos de una moto en un camping fue una cosa, pero a la policía no le hizo ninguna gracia que lo hiciéramos por el centro de la ciudad. Pregunté si habían sido 2 veces. Más de 2 veces, dijo en voz baja. Me pillaron 3 veces, pero me soltaron la primera. Luego continuó detallando cómo el estado de Max se había deteriorado de repente y había sido etiquetado inesperadamente, y cómo Tom se había mantenido fiel a su historia para salvar a Maddie de cualquier daño, pero su caso fue chapucero en el tribunal y recibió una condena increíblemente larga. Parece que tienes muchas deudas con ese tal Tom, Maddie, murmuré cuando dejó de hablar. ¿Cuándo está previsto que comparezca? James, esa es la cuestión. Aunque le quedan unos cuantos años de condena, hace poco me enteré de que va a salir en libertad por su excelente comportamiento y va a recibir una redención. ¿Y cuándo? El jueves, con lo que me pilló desprevenido. Pasado mañana. Por eso he estado disgustada las 2 últimas semanas. ¡Qué desastre! Durante un rato, enterré la cara entre las manos y reflexioné. A pesar de mis dudas, no podía pedirle a Maddie que dejara a esa persona después de todo lo que había hecho por ella, le debía mucho. Aunque lo despreciaba, no tenía más remedio que obedecer porque era mi mujer y la quería. Además de meterse en problemas por algo que no había hecho, la madre del desgraciado falleció y su novia se casó con otro. Espero que mi suposición sea errónea, no creo que tenga a dónde ir cuando salga, ¿verdad? Susurré en voz baja. La verdad es que no, me soltó. La casa de su madre solo estaba alquilada y ha perdido el contacto con sus viejos amigos de Let's. Por favor, espere un momento. Aquí, algo se me estaba escapando. ¿Cómo sabes eso, Maddie? Le pregunté. ¿Cómo sabes tanto de él si está en prisión en algún lugar del norte? No está en el norte, James, susurró Maddie. Apenas pude entender su respuesta. Estaba, pero se metió en algunas peleas allí y lo trasladaron. Preguntando, ¿a dónde? Yo ya sabía la respuesta antes de haberla dicho. Bedford, susurró. Aquí mismo, en la prisión de Bedford. Qué loca coincidencia, dije con un deje de ironía. Lo siento, James, cariño. Sé que debería habértelo contado hace tiempo, pero seguí evitándolo y cada vez me resultaba más imposible decírtelo. Me sentía atrapada y no sabía cómo salir de ahí. ¿Entonces tus frecuentes viajes a Bedford eran para visitarle? Con los hombros encogidos, empezó a hablar, pero se detuvo en seco cuando ambos nos miramos fijamente, inseguros de cómo seguir. Las lágrimas seguían resbalando por sus mejillas. Me mudé aquí para estar cerca de él, James. Creí que todo saldría bien, pero no contaba con conocer a otra persona, cariño. No contaba con conocerte a ti. Simplemente no me permití enamorarme de otro hombre. ¿Qué vamos a hacer ahora, Maddie? No lo sé, James. Antes de esto, ya había dicho que sabía qué hacer. Maddie le debía mucho dinero al tipo, y ella era mi esposa, aunque yo no lo conociera. Es hora de mostrar generosidad. Escucha, Maddie, empecé. No me gusta la idea, pero supongo que podría venir y quedarse aquí unos días. Lo suficiente para que encuentre un lugar. Tal vez podamos ayudarle con unos cuantos chelines para que empiece. No puedo hacer eso, James. ¿Por qué no?, pregunté, algo aliviado de que no le pareciera una buena idea. No creo que le convenga, James. ¿Por qué demonios no?, dije, mi voz elevándose a un nivel de incomodidad que delataba mi falta de comprensión dada la situación. Él no sabe nada de ti, James. Él no. Tom no sabe que estoy casada, James. Lo siento mucho, cariño, pero nunca tuve el valor de decírselo, y él todavía piensa que estoy esperando a que salga. He hecho un buen lío de todo, ¿no? Oh, mierda. Exacto. Aquí está la información que solicitó.
Pasamos el resto de la noche evitándonos mientras tratábamos de averiguar qué hacer en nuestras propias cabezas, lo que fue un verdadero dolor. Le dejé claro que tendría que contarle la verdad a Tom en su próxima visita porque cuanto más esperara, más difícil sería cuando volviéramos a hablar. Teniendo en cuenta que normalmente era una persona tan metódica y honesta, me enfureció de verdad su falta de inteligencia. Sin embargo, tenía que tener en cuenta a mi esposa Maddie, a la que adoraba profundamente, y también a nuestra hija Beth. Por supuesto, Beth. Por fin había surgido la cuestión. Aunque no había presionado a Maddie al respecto, ahora veía que claramente seguía sintiendo algo profundo por Tom. No me preocupaba su compromiso a largo plazo porque Maddie y yo teníamos a Beth juntas. Mi corazón deseaba decirle que le dijera a Tom que se fuera, pero sabía que sería una mala idea. Maddie tenía que resolver esto por sí misma, y era mi responsabilidad ayudarla. Al día siguiente de su liberación, Beth fue a ver a Tom para darle la noticia. Me tomé el día libre en el trabajo para estar a su lado cuando volviera a casa, sabiendo que necesitaría mi apoyo en esta difícil tarea. Me quedé en casa, con las emociones a flor de piel mientras esperaba su regreso y me preocupaba por su estado. En la puerta, le dije, «Hola, Maddie», mientras subía por el camino del jardín. «¿Cómo te ha ido?» «¿Cómo se lo tomó Tom?» Al pasar junto a mí, dijo, «No se lo tomó», de una manera un poco desconcertante. «¿Qué quieres decir con que no lo hizo?» «No se lo dije a James», dijo Maddie sin volverse para mirarme. Estaba tan emocionado, como si fuera el mejor día de su vida. No podía hacerlo, James. No podía romperle el corazón cuando estaba tan feliz. «Por favor, Maddie», empecé a gritarle en tono enfadado. «¿Crees que va a ser más fácil para él mañana? ¿Crees que va a estar menos molesto? Madura mujer tonta». En cuanto Maddie me clavó la afirmación, «No voy a decírselo mañana, Tom», lo supe. «Ya me decidí, James, y lo siento, pero voy a darle unos días de felicidad antes de destruirlo. Es lo menos que le debo, James, me cueste lo que me cueste». Cuando las implicaciones de las palabras de mi esposa se hundieron, me quedé con la boca abierta. Pregunté con un deje de ansiedad, ¿unos días de felicidad? «Sí, James», dijo finalmente, con expresión resuelta. «He reservado una habitación de hotel en la ciudad para mañana por la noche, y tengo toda la intención de devolverle a Tom lo que ha hecho por mí». «De ninguna manera, Maddie», grité. «Si crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras otro hombre se acuesta con mi mujer, es que te lo estás pensando muy mal. Por Dios, mujer, sé que estás en deuda con él, pero esto es ridículo». «No puedes detenerme, James», dijo ella en respuesta. «Esta es mi decisión, mi cuerpo, y voy a hacer lo que creo que es correcto. Le debo mucho, James, por favor, intenta entenderlo». «Sí que lo entiendo. Vas a dejar que otro hombre tenga sexo contigo. No va a pasar, Maddie. Simplemente no va a pasar. Ya lo he decidido, James». «De ninguna manera, Maddie». «Lo haré, James, cariño. Por favor, ¿por qué no puedes entenderlo? Cuando llegues a casa, Maddie, te amenacé con no estar aquí. Si le dejas acostarse contigo aunque sea una vez, nuestro matrimonio se irá por el desagüe». «Esperaba que fueras más comprensivo, James», empezó a suplicarme ayuda. «Sabes la situación en la que estoy y tengo que hacerlo. Por favor, James, trata de entender». «No hay nada que entender», grité en un tono más agresivo. «Entonces no hay absolutamente nada que discutir», replicó con tono enfadado. «Maldito sis, James, ¿por qué no puedes entender? No te estoy quitando nada. Maldito seas. Hazlo y terminamos». Salió de la habitación dando un portazo tras de sí, y yo me quedé allí de pie, confuso. Ese fue el final. Intenté acercarme a ella más tarde esa noche para conversar, pero simplemente me ignoró al ver que no cedía. No tenía ni idea de cómo estaba dañando nuestra relación, quería estrangular a esa vaca tonta. ¿Y qué pasa con Beth? ¿Qué pasa con Beth, cuya vida estaba a punto de hacerse añicos? Madre mía. Esto no es una frase completa. Tras una noche de sueño decente en la habitación de invitados, desperté a Beth, la ayudé a vestirse y le preparé el desayuno. Había pensado llevarme a Maddie a pasar el día fuera para que no estuviéramos allí, y no quería quedarme de brazos cruzados viendo cómo cometía adulterio. ¿A quién le importa? Me tomo otro día libre. Cuando me disponía a irme,
Maddie me susurró, te veré mañana, James, mientras besaba y mimaba a Beth. Como ella también intentó besarme, le dije malhumorado, puede que sí, puede que no, y la aparté. Por favor, James, no seas así, estuvo a punto de gritar de dolor. Todo irá bien, cariño, te lo prometo. No todo irá bien, Maddie. Por favor, cambia de opinión. Entonces Beth habló, ¿qué le pasa a mamá? Su madre había empezado a llorar, según Beth. Con un rápido abrazo, le dije, solo estás siendo tonta, cariño, antes de salir apresuradamente de la habitación. Esta afirmación no es completa ni exacta. Mi día con Beth, que empezó con una visita al zoo de Vipsnade y terminó, como era de esperar, en McDonald's, no fue terrible en general. Me hice a la idea de que debería salir con mi hija más a menudo, aunque no me entusiasmara demasiado la idea de hacerlo sola en el futuro. En la medida de lo posible, me puse en el lugar de Maddie e intenté comprender las dificultades que estaba experimentando. A pesar de mis esfuerzos, no podía aprobar su comportamiento. Luego intenté empatizar con Tom, aunque sabía que me costaría mucho hacerlo. ¿Qué ha hecho la vaca para enviar a ese pobre diablo a la cárcel por sus sentimientos hacia una mujer? Esto es un completo desastre. Mi hija pequeña nos saludó en la puerta y dijo, papá, ¿cuándo volverá mamá? Intenté ser alegre y le dije, se ha ido a pasar la noche fuera, cariño. Volverá pronto. ¿Con quién se ha ido, papá? Le contesté, con una amiga, sin darle más detalles. Me sorprendió su pregunta, ¿es Tom? Nunca había pensado que mi hija tuviera conocimiento de él. Con voz ansiosa, necesitaba saber, ¿cómo sabes de Tom? Mamá y yo vamos a visitarlo, papá, cuando vamos a Bedford. No es muy bonito donde vive, pero mamá dice que no puede venir a vivir con nosotros porque los hombres de allí dicen que tiene que quedarse donde está. Incrédulo, miré a mi pequeño hijo. Mi dulce esposa resultó ser toda una soplona cuando yo no estaba mirando. No solo nos engañó a Tom y a mí, sino que también llevó a nuestra hija, mi hija, a visitar al cretino en aquella espantosa prisión. Empecé a preguntarme si realmente conocía a mi mujer. Con una continuación de, mamá dijo que Tom saldría pronto, papá, Beth continuó. ¿Qué significa salir? Significa que ya no tendrá que vivir en ese lugar asqueroso, cariño, me apresuré a informarle. Qué bien, fue su respuesta. Tom es muy simpático. ¿Podrá venir a vivir con nosotros entonces? Respondiendo simplemente, no lo creo, Beth, fue mi tono. Simplemente no creo que eso sea posible. Me molestó acostar a mi hija esa noche, ya que había sido un día horrible. Era uno de esos casos inusuales en los que ella tenía que expresarme su agotamiento y sus ganas de dormir. Aunque no me gustaba la idea de pasar el resto de la noche sola, cedí y la llevé a su habitación cuando se durmió en mis brazos. Obviamente, la llamada fue inútil. Hola, cariño, dijo Maddie cuando contesté al teléfono a regañadientes. Le dije, ¿qué quieres?, con un carraspeo áspero. Por favor, James, no seas así, suplicó ella. Solo llamo para asegurarme de que los dos estáis bien. Beth está bien, le aseguré. Está en la cama. ¿Y tú, James?, preguntó Maddie en voz baja. ¿Estás bien? Ignoré su pregunta y grité irritado, ¿ya has tenido sexo? Por favor, James. La interrumpí y dije, ¿ya has tenido sexo?, con más volumen. James. Por favor, responde a la pregunta. Le grité. Sí, lo ha hecho, me aseguró Maddie. Él y yo tuvimos sexo no una, sino 2 veces. Espero que lo disfrutaras, tramposa. Ella perdió los estribos y soltó por el teléfono, sí. Es más, sabe cómo dar placer a una mujer. Hubo una larga pausa después de ese comentario, ya que yo me sobresalté por lo que dijo y, supongo, ella comprendió la gravedad de sus palabras. Finalmente gritó, James, cariño, después de lo que pareció una eternidad. No quería decir eso, cariño. Te juro que no. Mi orgullo saltó por los aires y mi corazón se hizo añicos, no tengo ni idea de cómo completó aquella declaración. Con mucho cuidado, volví a dejar el teléfono en su soporte y me quedé allí de pie, con los ojos llenos de lágrimas. La alarma volvió a sonar unos segundos después, pero esta vez cogí el cable y lo desenchufé. Luché por encontrar el botón de encendido, fracasé estrepitosamente y lancé el teléfono contra la pared con todas mis fuerzas cuando empezó a pitar 1 o 2 minutos después.
En el momento en que se rompió, dejó de pitar y me quedé en silencio, con lágrimas de verdad cayendo ya por mis mejillas. Allí de pie, lloré. Lloré mientras mi mujer esperaba el regreso de su amante para atender sus necesidades. Lloré de desesperación mientras odiaba el mundo y todo lo que había en él y sentía una aplastante sensación de aislamiento. Aquí está la información que solicitó. Permanecí allí al menos una hora, preguntándome qué había pasado y, para ser sincero, esperando que Maddie viniera y lo arreglara todo. Efectivamente, nunca volvió, así que estaba claro que no era factible. Darme cuenta de que tendría que armarme de valor en nombre de mi hija Beth fue el catalizador que finalmente me puso en marcha. Para mí, ella lo era todo, y tenerla me daba fuerzas para seguir adelante. Sentada con una taza de té, el antídoto contra todos los males, contemplé la inminente transformación de mi vida. ¿Volvería a adoptar a Maddie? Madre mía, qué difícil. Me lo desaconsejaban todos los sistemas de mi cuerpo. Sin embargo, mis emociones me transmitían un mensaje diferente, uno que apenas era capaz de descifrar. Por el bien de Beth, lo único que tenía claro era que tenía que ser fuerte. A pesar de los esfuerzos de Maddie, haría lo que fuera necesario para mantenerla a mi lado. Consideré la posibilidad de devolver a Maddie a Beth si eso significaba que estaría bien, pero enseguida me di cuenta de que estaba haciendo el ridículo. Por la razón que fuera, deseaba desesperadamente recuperar a Maddie, aunque sabía que nunca volvería a ser la misma. Era inútil y nunca ocurriría, y mis emociones volvieron a desbordarse al pensar en la miseria que estaba a punto de caer sobre la inocente niña que dormía plácidamente en el piso de arriba, ajena al caos que reinaba a su alrededor. No entiendo por qué has sentido la necesidad de hacer daño a la gente que se preocupa por ti, Maddie. La frase es un poco críptica y necesita más contexto. A la mañana siguiente, sentí un suave toque en la cara. Despierta, papá, logré murmurar bajo mi consciente confusión. ¿Por qué no te acostaste anoche? Buenos días, mi amor, le murmuré algo somnoliento. Es que me quedé dormida en el sofá y se me olvidó irme a la cama. Cuando se lo dije a mamá, que pensaría que eres tonto, Beth dijo con una sonrisa, papá tonto. Con un pesado suspiro, respondí, parece que mamá ya piensa que soy tonto, mientras las circunstancias volvían a pesar sobre mis ya sobrecargados hombros. Papá se ha tomado un día libre en el trabajo para cuidarte otra vez. ¿A dónde quieres ir? Papá, ¿nos dejas ir al zoo?, preguntó mi hija con una alegre palmada. Pero si estuvimos ayer, queridos, le dije haciéndole un gesto. Pero quiero ir otra vez, papá, respondió con una risita. Quiero ver los grandes elefantes y los graciosos monos, ¿cómo llaman a esos grandes de cuello largo y gracioso, papá? Jirafas, cariño, respondí. Pero ya las viste todas ayer. ¿Qué tal si vamos a Old Warren a ver los aviones antiguos? Allí tienen leones, tigres y esas cosas. Le dije, no, Beth, no tienen, aunque secretamente anhelaba ver el museo de aviones antiguos que hacía años que no visitaba, aunque solo fuera para distraerme. Pero tienen muchas otras cosas interesantes. ¿Tienen allí un McDonald's, papá? Básicamente terminé diciendo que probablemente no, pero que podríamos encontrar uno de camino a casa. Efectivamente, estábamos volviendo al zoo 30 minutos después de nuestra primera salida. La frase es un poco críptica y necesita más redacción. Pude dejar de lado temporalmente mis problemas y disfrutar viendo jugar a mi hija durante unas horas porque fue un día maravilloso. Quizá cuando fuera mayor trabajaría de veterinaria. Cuando salimos del McDonald's con la barriga llena de hamburguesas triples y batidos espumosos, la nube volvió a bajar. No sé cómo pude meter la pata. No sé cómo pude acabar con nuestro matrimonio y hacerle la vida tan difícil a Beth. Quizá Maddie y yo podamos dejar nuestras diferencias con Tom en el pasado y seguir adelante dentro de unos años, cuando ella cometa un error. ¿Podría ser? Volvimos a casa y encontramos a la pequeña Beth acurrucada en el sofá, lista para irse a dormir. Y sí, acabé subiendo su saco de dormir al piso de arriba por segunda noche consecutiva. Todo iba de maravilla hasta que tuve que averiguar cuándo volvería Maddie por mi cuenta. No tenía ni idea de cuándo volvería a casa porque no habíamos hablado de ello. Ella había revelado sus planes y, desde entonces, lo único que habíamos hecho era gritarnos. En cuanto lo hizo, me juré a mí mismo que controlaría mis emociones y hablaría de forma más racional.
Aunque podía empatizar con su situación, insistí en que viera las cosas desde mi punto de vista. No estaba segura de que pudiéramos superar lo que a mí me parecía su infidelidad, pero pensé que lo daría todo por el bien de Beth. Es decir, a menos que ella también lo hiciera. Me quedé hasta las 9, confiando en que volvería a esa hora. Después de eso, esperé 10 minutos más antes de volver a enfurecerme en extremo. El teléfono reconectado sonó a las 10:25. Hola. Aquí James Dawson, dije con cautela. James, ¿te encuentras mejor hoy que anoche?, preguntó la voz de la mujer. No mucho, Maddie, respondí. ¿Cuándo piensas volver a casa? James, si vuelvo por la mañana, me hablarás racionalmente y no me gritarás, dijo ella, evocando con sus palabras el recuerdo del día en que me informó por primera vez de que estaba embarazada de Beth. Le contesté bruscamente, mañana por la mañana. Tienes que volver esta noche. James, el plan ha cambiado. ¿Vas a ser razonable con esto o qué?, declaró. Antes de responder, conté hasta 5 para calmarme. ¿Ya le has informado? Ignorando su pregunta, pregunté, ¿sabe que estamos casados? Sí, James, lo sabe. ¿Sobre qué? Como si abordara el tema de una persona a la que le informan de que la han echado del equipo de fútbol del pueblo. Maddie me informó, se lo tomó bastante bien, todo se ha dicho. Lo hizo mucho mejor que tú. Sí, respondí, luchando por no gritarle. ¿Y dónde estaban exactamente ustedes dos cuando él se tomó la noticia también? Sin respuesta. ¿Y exactamente qué estaban haciendo ustedes dos cuando le diste la noticia a Maddie? Seguí. ¿O ya habíais terminado? Sigue sin respuesta. Te veré cuando vuelvas a casa, Maddie, declaré al teléfono en silencio. Entonces decidiremos si esta sigue siendo tu casa o no. En ese momento, Maddie me tendió el teléfono y pude oír un clic. Desperté a Beth de su letargo, le preparé su querido desayuno y me la llevé a su clase semanal de baile. En caso de que no pudiera volver a tiempo, había quedado con otra madre para que se la llevara y cuidara. En mi explicación, mencioné que Maddie solía llevarla, pero que llevaba varias noches fuera. No pude evitar preocuparme por cuánto tiempo más pasaría hasta que se corriera la voz. No pasa nada, me dice otra madre. Beth puede quedarse con nosotros todo el día si quieres ponerte al día con Maddie. Pronuncié las palabras, agradecida. A pesar de mis esfuerzos, dudo que fuera capaz de esbozar una sonrisa. Cuando regresé a nuestra casa 15 minutos después y encontré el coche de Maddie aparcado en su sitio habitual delante de la casa, se me aceleró el corazón. Vale, esto no cambiaría nada, aunque no lo había planeado. Maddie gritó, ¿dónde está Beth?, en cuanto cerré la puerta. Respondí bruscamente, ¿dónde crees? James, no habrás hecho ninguna tontería, ¿verdad?, me espetó casi como una acusación. Depende de si llevarla a sus clases de baile es una estupidez o no. Maddie susurró un avergonzado, oh, sí, lo olvidé. Fue un largo camino hasta el final, pero ese fue el primer asalto para mí. Escucha, James, empezó a hablar una vez más. Tom ha sido muy bueno con todo este lío, y me ha hecho darme cuenta de que no estoy siendo muy justo contigo. Si podemos sentarnos y hablar de todo esto, entonces ambos pensamos que podemos llegar a algo que funcione para los tres. Cuando dices, los cuatro, supongo que te refieres a mi hermana y a mí. ¿No te olvidas de Beth? James, Maddie se apresuró a responder afirmativamente. Por supuesto que me refiero a nosotras cuatro. Así que para mí también es el segundo asalto. El futuro no parecía muy prometedor, pero estaba acumulando puntos. Le hice una señal para que continuara. El hecho es, James, que realmente te quiero y siempre te querré, pero ahora que Tom ha vuelto, todo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo es eso? Creo que nunca dejé de quererle, James, oí decir a mi mujer. Lo siento, James, pero amo a dos hombres. El problema es, decidí abordar el tema de nuevo. El otro es mejor dándote placer que tu marido. James, soltó. No quería decir eso. Me enfadé, perdí los nervios y, francamente, no quería decirlo. Pero es verdad, ¿no? ¿Y qué?, gritó Maddie. ¿Qué más da? Nunca me he quejado de tu actuación y nunca lo haré. La derribé, diciendo, claro que nunca lo harás. Nunca lo harás porque nunca volverás a tener la oportunidad de compararnos. Por favor, James, imploró, con su determinación inquebrantable. Por favor,
Al menos escucha lo que Tom y yo hemos resuelto. Por favor, escucha, James. Continuó en un tono más seguro, y yo me encogí de hombros, medio de acuerdo en escuchar. Nosotros, es decir, Tom y yo, pensamos que podíamos hacer un trato entre los tres. Yo podría seguir viviendo aquí contigo y con Beth, así seríamos como una pequeña familia, y Tom conseguiría un apartamento o algo cerca. Así podrías verlo, supongo, pregunté con una nota de duda. Sí, por supuesto, pero pasaría la mayoría de las noches aquí contigo, James. Pero la mitad de las noches con él. ¿O no, James? La mitad de las noches tampoco, refunfuñó Maddie, comprensiblemente molesta por la situación. ¿En serio crees que voy a aceptar esto, Maddie?, susurré yo. Tienes lo mejor de ambos mundos. Tom consigue su libertad y yo un cornudo que probablemente nos mantenga a todos. Supongo que no, respondió ella. No cuando lo pones de esa manera. Escucha, Maddie, empecé a decir. Llama a Tom ahora mismo y dile que se largue a Let's y yo, repito, puedo llevarte de vuelta. Escucha, James, no me impresiona mucho esta oferta, dijo Maddie con un deje de tristeza. Le dije claramente, es lo mejor que puedo hacer, Maddie, pero no estaba seguro de querer que lo intentara. Supongo que tendré que pasar entonces, James. Cuando te vayas, por favor, asegúrate de cerrar la puerta detrás de ti, pensé que había terminado. Maddie entonces preguntó, ¿qué hay de Beth, más tarde? Ella tendrá que vivir conmigo y Tom. Según mi venenosa respuesta, sobre mi cadáver, Maddie, para evitar que eso ocurriera, haría cualquier cosa. Veremos, James, le dije a Maddie. Si crees que puedes retener a Beth, entonces te esperan algunas sorpresas. Amonesté a Maddie, vete a la mierda, y le espeté enfadada. Ningún tribunal del mundo te concedería la custodia de tu hijo si te quedabas con tu novia presidiaria. Sí, Maddie cerró la puerta principal y casi la arrancó de sus goznes antes de levantarse, salir y marcharse. A mí no me lo pareció. De hecho, tuve la horrible sensación de que el juego ni siquiera había empezado. La frase es un poco críptica y necesita más contexto. Esperé 4 o 5 días una respuesta de los dos, lo que me sentí como en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, esperando a que la siguiente salva o ataque importante me desbordara. Aproveché la oportunidad de ver a mi abogado, Tim, que también era compañero mío, pero salí de allí con la absoluta certeza de que ningún tribunal del mundo me concedería la custodia de Beth, que estaba hecha un lío. 50 y 50, dijo con tristeza. Si puede demostrar que tiene una relación estable, el tribunal podría ponerse de su parte. Pero es un carcelero, intenté objetar. Quiero decir, mató a alguien. Por supuesto que eso no era cierto, pero ni siquiera Tim lo sabía. James, mi amigo, me dijo, mató a alguien en un accidente. Ha pagado su precio a la sociedad y tiene los mismos derechos que cualquiera. Así, aprendí. ¿Qué aspecto tiene? ¿Parece sospechoso de alguna manera? ¿Podría decirme qué pruebas tenemos contra él? La verdad es que no tenía ni idea, ya que nunca le había visto. Ni idea de quién es. Tal vez deberías, James. Mientras la querida mamá de Beth no estaba, yo la había estado matando con mis cuidados y atenciones, inventándome todo tipo de razones. Dime, papá, cuando vuelve mamá a casa, me preguntó con voz somnolienta. Le dije, pronto, cariño, aunque seguía sin atreverme a decirle la verdad. Echo de menos a mamá. Mientras la abrazaba apasionadamente, se me llenaron los ojos de lágrimas y le susurré, yo también, cariño. Me dolía el corazón por aquella mujer. Si me preguntaran, se lo diría directamente. Me sorprendió saber que me reuniría con ese tal tan más rápidamente y con menos dificultades de lo que había previsto cuando mi amiga me llamó para invitarme a una reunión con las otras partes y su abogado. Me hice el valiente al entrar en la reunión, sorprendido por el aspecto de ese tal Tom. Me lo había imaginado como un vago grasiento y de pelo largo, pero el hombre alto, pulcro, rubio, algo delgado y atlético que me recibió me pilló desprevenido. Hola, James, me dijo nervioso, tendiéndome la mano para estrechármela. Siento que tengamos que conocernos así. En realidad, lo siento por todo. Dios mío. A pesar de mis mejores intenciones, acabé cogiendo la mano del chico y estrechándola. Mantuve mi sonrisa al mínimo, así que tal vez esto no sería tan difícil como había previsto. Pero me equivoqué.
Su abogado, obeso y sonriente, presentó el caso como Sr. Dawson, diciendo, es obvio que su mujer no va a aceptarle de vuelta, así que no tiene sentido que siga por esa vía. En un esfuerzo por disuadirme de atacar a ese Wally, mi abogado, Tim, me tendió la mano y aceptó el reto. Tampoco creo que a mi cliente le interese esa posibilidad, replicó. Por lo que a nosotros respecta, solo se trata de decidir el acceso de su cliente a la hija del matrimonio. Mi cliente está dispuesto a conceder un régimen de visitas razonable a la que pronto será su exmujer, dije, aunque ella vivirá con él y, obviamente, será la principal cuidadora. Fatal respondió con una sonrisa de cocodrilo, no es tan fácil. Mis clientes, es decir, mis clientes, tienen un derecho superior sobre el niño. Chen me indicó que me calmara después de gritar. ¿Estamos de acuerdo en que mi cliente, la señora Dawson, es la madre del niño? Ese hecho no se discute, continuó diciendo Fatty. ¿Lo estamos? Chen parecía tan perplejo por la línea de razonamiento del otro como yo cuando admitió la verdad y me miró con extrañeza. Entonces también tenemos que reconocer quién es el padre, continuó el imbécil, y esta vez Chen tuvo que apartarme literalmente de él. Mis clientes afirman que el señor Dawson no es el padre de la niña y que el padre es su exnovio, el señor Thomas Wallings. Espera, ¿Tom es el padre de Beth? No me lo podía creer y me quedé con la mandíbula desencajada. Según los informes médicos, podemos afirmar con absoluta certeza que el señor Wallings es el padre biológico de la niña. Es evidente que su cliente, el señor Dawson, no es el padre, y tenemos pruebas que lo corroboran. Beth es mi hija. ¿Qué tontería estás diciendo? Le grité al imbécil con sobrepeso. Ella nació de mí, y desde entonces la he comprado. ¿Yo soy el qué? Yo soy. Parece que no, señor Dawson, me flanqueó Fatty. Puede que la haya criado como a su propia hija, pero no es su padre biológico. Yo represento al señor Wallings. Sin embargo, eso no es factible, objeté. Estuvo encarcelado durante el embarazo de Maddie. Estuve presente en su nacimiento por el bien de Cristo. Simplemente no es factible. Mis clientes me han explicado que el señor Dawson, continuó monótonamente, al parecer, usted estaba fuera, en Canadá, cuando murió la madre del señor Wallings, y se le concedió un permiso compasivo para salir de la cárcel y asistir a su funeral. Al funeral asistieron mi cliente, la señora Dawson, que entonces era la señorita Jones, y ellos. ¿Y si, en cambio, se les diera la oportunidad de reencontrarse? Sentí que la habitación daba vueltas mientras asimilaba sus palabras. No podía creerlo, pero sabía que era posible. Beth estaba creciendo para ser alta, delgada y rubia, exactamente como su padre. Yo era moreno y, bueno, algo fornido. Oh, no. Maddie sollozó y salió corriendo de la habitación mientras ésta giraba a mi alrededor. Tom se levantó de un salto para perseguirla, pero se detuvo. Lo siento, James, me dijo. Te juro que Maddie no tenía ni idea de que no eras el padre de Beth hasta que empezó a crecer y se parecía a mí. ¿Es eso una coartada para ella? ¿Eso justifica que tuviera sexo con ella mientras estaba prácticamente comprometida conmigo?, le grité. No, murmuró él, su voz apenas audible mientras sacudía la cabeza en señal de acuerdo. Maddie no tiene motivos para justificar sus acciones, pero yo la adoro, y... Dios mío, James, lo siento mucho. Luego giró para seguir a Maddie fuera del despacho. Bueno, señor Dawson, empezó a hablar de nuevo el abogado con sobrepeso. ¿Es posible que lleguemos a un acuerdo? Sería estupendo que pudiéramos llegar a un acuerdo, hoy tengo mucho que hacer. El otro abogado fue increpado por Jem, que se puso en pie de un salto antes de que yo pudiera responder. Desgraciado, deja de hablar. Si pronuncias una sílaba más, te obligaré personalmente a asomarte la nariz por el lado opuesto de la cara. Fatty comentó con sorna, no es muy profesional, pero aún así se puso en pie, recogió sus documentos y salió corriendo del despacho en un santiamén. Tendrás noticias mías. Cuando se marchó, mi amigo y águila legal personal suspiró y dijo, no me lo esperaba. Me sentí avergonzado. Yo tampoco. Probablemente debería mencionar que la última vez que vi a Maddie fue cuando salía corriendo de la oficina. Si lo hubiera sabido en ese momento, tal vez mis acciones en el periodo posterior habrían sido diferentes, pero ahora que lo pienso, tal vez no, mi historia no termina ahí.
La frase es un poco críptica y necesita más contexto. Chen llamó a su secretaria y le dijo que cancelara todo por el resto del día. A pesar de sus protestas, prácticamente me arrastró hasta el pub más cercano. Nos bebimos las 3 primeras pintas en el tiempo que tardamos en pedirlas. 5 o 6 de mis mejores amigos aparecieron para ayudarme a beber hasta dormirme. No recuerdo mucho del día siguiente, pero mi primer pensamiento coherente fue despertarme en una cama extraña con un cuerpo femenino igualmente extraño pero muy atractivo acurrucado a mi lado. Nunca me quedó claro quién pagó a la chica, pero fuera quien fuera, desde luego yo no lo hice. Luego la chica desapareció y nunca la volví a ver. A menos que estuviera desnuda y tuviera un tatuaje de una rosa en sus partes íntimas, no la habría reconocido ni aunque estuviera delante de mí. Supongo que para eso sirve tener amigos. No voy a fingir que una nube negra descendió sobre mí y me retiré del mundo. Soy de los que piensan que su vaso de cerveza está medio lleno, no medio vacío, y con esa actitud positiva me dispuse a hacer mi vida. De acuerdo, la nube negra estaba ahí, pero hice todo lo que pude. Salía con todo lo que se cruzaba en mi camino, fuera bonito o no, pero me inclinaba por mujeres con hijos, madres solteras o divorciadas. Como se pueden imaginar, esto me hizo bastante popular y obtuve mi justa recompensa con bastante frecuencia, pero la única de ellas por la que empecé a sentir algo, me dejó cuando me acusó de quererme solo por su hija. Así es, estaba intentando, quizás demasiado, reemplazar a mi hija Beth. Estaba tratando de encontrar una pareja con una sustituta de Beth. Lo sé, es una locura, pero así es como me afectó. Quizá te preguntes, ¿y qué hay de la propia Beth? Y yo respondería, sí, insistí en tener acceso a ella, a pesar de que no había ninguna conexión sanguínea real entre nosotras. Cuando por fin reconocí mi problema y traté de limitarlo, el número de mujeres con las que salía disminuyó, lo cual fue positivo. Sin embargo, fue un fracaso absoluto. Tuve que viajar a Leeds un fin de semana para visitar a Maddie, pero para ser justos, ni Maddie ni Tom se habían opuesto, de hecho, habían hecho todo lo posible para facilitarme el viaje. Tom era con quien hablaba cada vez que llamaba y quien me daba la bienvenida cuando venía a recoger a Beth. Maddie, quizás sabiamente, se había reservado para sí misma. Sin embargo, aquello fue un fracaso. Beth, que estaba totalmente desconcertada, se pasó todo el día intentando convencerme de que me fuera a vivir con ellos. Era demasiado joven para comprender lo improbable que era, así que no paraba de insistir. También se negaba a aceptar que papá ya no quería a mamá, así que no paraba de hablar de lo maravilloso que era, papá Tom, y de lo feliz que yo estaría allí. En cuanto llevé a Beth de vuelta a casa, se echó a llorar al pensar que iba a abandonarla. Se aferró a mí, sollozando incontrolablemente, y tuvo una rabieta. Al final, Tom tuvo que separarla de mí y sostenerla mientras yo salía corriendo de la casa, con mis lágrimas a la par de las suyas. Fue terrible y me rompió el corazón una vez más, quizá peor que antes. Fue la decisión más horrible que había tomado en mi vida, pero juré que no habría más visitas. No podía volver a hacer pasar a la pequeña Beth por aquella agonía, y tampoco creía que pudiera hacérmelo pasar a mí misma. Cuando le conté a Dan mi decisión, intentó hacerme cambiar de opinión, diciendo que harían todo lo posible para que la próxima vez fuera menos traumática, pero en el fondo los dos sabíamos que tenía que ser lo mejor. Al final acordamos que le daría 6 meses a Beth para que se asentara en su nueva vida y luego ya veríamos. Acordamos eso, pero ambos sabíamos lo que eso significaba en realidad, y era que por su bien, yo ya no figuraría en su vida. Tal vez cuando creciera, me prometí. Tal vez cuando se graduara o algo así. Me prometí todo tipo de cosas, pero la realidad era que volvía a estar totalmente solo, y que los recuerdos de mi mujer y mi hija no eran más que eso, recuerdos. El hecho de no haberme suicidado es algo por lo que estaré eternamente agradecido. Una tonelada de... La vida avanzó como siempre lo hace, y mis dolorosos recuerdos se fueron desvaneciendo poco a poco. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero puedo asegurarte que no es una cura milagrosa. Hay que trabajar, y yo trabajé para labrarme una nueva vida. No podía dejar pasar la primera Navidad sin hacer algo, así que salí, compré un regalo para Beth y lo envié, sin saber cómo firmarlo ni revelar su remitente porque no quería reabrir el viejo dolor. Para mi sorpresa, recibí una carta de Leeds la semana después de Navidad. Beth me había escrito una pequeña carta de agradecimiento y me contaba algunos detalles de su vida.
Estaba claro que alguien la había ayudado, y no pude evitar tener la fuerte sensación de que había sido Tom y no mi exmujer. Me pregunté si ella tenía idea de que Tom era. Ella se dirigió a mí como Papá James a lo largo de la correspondencia. A pesar de que eso me degradaba y significaba que, papi, probablemente ahora era Tom, me alegró muchísimo saber que Beth tenía dos padres cariñosos y que podría recordarme por un nombre. Santo cielo, James. Seguí enviándole regalos en su cumpleaños y en Navidad, y seguí recibiendo cartas de agradecimiento y fotos de su creciente caligrafía, que me enorgullecía ver. Durante los años siguientes, Tom me pasaba de vez en cuando una nota para contarme cómo le iba en el colegio o en las clases de baile, pero ni una sola vez mencionó que yo estaba de visita. Supongo que en secreto esperaba que volviéramos a vernos pronto. Al cabo de un año más o menos, Beth mencionó a su hermano pequeño en una de sus cartas y decidí que probablemente debía dejar de intentar involucrarme más. Tom y Maddie tuvieron 2 hijos, y yo nunca formé parte de su familia. Soy un estudiante. No es de extrañar que la mujer de mi amigo Tom tuviera una amiga. Bueno, tenía muchas amigas, por supuesto, pero ya te haces una idea. Se llamaba Sally y era abogada. Era unos años más joven que yo, tenía el pelo oscuro, era delgada y tenía las piernas más increíbles que he visto nunca. El mero hecho de mencionarla aquí implica que Sally se convirtió en alguien especial. Nuestros intereses eran tan complementarios que era como si estuviéramos destinados a estar juntos. Al final, le propuse matrimonio. Los dos estábamos divorciados, trabajando y realmente enamorados. Ah, y por cierto, el sexo también era estupendo, por si tenías curiosidad. James, dijo ella con una amplia sonrisa, estaría encantada de... Sin embargo, había un ineludible, pero, acechando bajo la superficie. Hola, Sally, pregunté, sinceramente sorprendido por la posibilidad de que me pusiera un pero. Conozco tu pasado, James, susurró ella. Es probable que desees una familia, ¿verdad? Yo sonreí y le devolví la pregunta, claro que sí. Y continué, al menos 2, quizá más. James, mi último matrimonio terminó porque no podía tener hijos. Me sorprendió su afirmación. Por el bien de su línea familiar, mi ex marido necesitaba desesperadamente un hijo. Nunca me informaste de eso, murmuré, recordando que su ex marido David había sido un pequeño baronet o algo así, lo que explicaría la importancia de un hijo. ¿Quién tuvo la culpa? James, querido. Las pruebas de David salieron normales, pero mis óvulos no estaban del todo bien. Ciertamente factible, pero yo no pondría dinero en ello. ¿Y esa fue la única razón por la que se divorció de ti? David siempre me ha parecido un tipo agradable y razonable cuando lo he conocido, pregunté con un deje de sorpresa. Gracias por eso. No, no fue solo eso, respondió Sally con un deje de melancolía. Pero fue ese pequeño problema el que llevó a las discusiones y, finalmente, Sin embargo, acabaremos divorciándonos. Sally, te pido disculpas profundamente. Estaba completamente confundido. ¿Por qué no pensaste en adoptar? Lo habría hecho, pero la familia de David estaba totalmente en contra y al final eso abrió una brecha entre nosotros. Qué triste, comenté. Muy triste, coincidió. Pero entonces nunca te habría conocido, ¿verdad? Entonces te vas a casar conmigo, dije inesperadamente. Seguimos hablando de una posible adopción u otros medios artificiales, de los que Sally, con su historia, sabía más que yo. Sinceramente, había muchas cosas en las que pensar y ninguno de los dos estaba rejuveneciendo. A Sally le preocupaba que otro matrimonio fracasara por la misma razón, y yo intenté tranquilizarla diciéndole que lo aceptaría. Dentro de 3 meses, ¿por qué no me lo vuelves a preguntar? Finalmente, Sally me hizo una sugerencia, después de pensarlo un poco. ¿Y si esperamos 3 meses y luego me dices lo que piensas? Antes, si quieres, repliqué. Lo dejamos así. Yo quería que dijera que sí, pero tenía mis dudas. Quería un hijo, más de uno, para ser sincero, y la adopción y todo eso me hacían sentir un poco inseguro. Nuestra relación empezó a mostrar pequeñas grietas donde antes no las había, y no era necesario. No estábamos rompiendo ni nada parecido, seguíamos siendo muy felices juntos. Pero la cuestión del matrimonio pasó silenciosamente a un segundo plano. Supuestamente, siempre hay un lado positivo en cada nube.
Aquella mañana, sentado en mi despacho, no estaba pensando en nubes mientras intentaba racionalizar una importante inversión en un nuevo proyecto que estaba liderando. Lo último que necesitaba era una llamada telefónica que interrumpiera mis pensamientos, sobre todo una que no tenía nada que ver con mi proyecto favorito. «Disculpe, señor Dawson», preguntó una voz desconocida y bastante oficiosa. «¿Señor es James Dawson?». Mientras seguía respondiendo despreocupadamente, «Soy yo», mi atención seguía fija en cómo hacer que $250,000 pareciera dinero para gastos. «Tengo que hacerle un par de preguntas de seguridad, señor Dawson». «De acuerdo», volví, mi molestia por la interrupción persistiendo un poco. «Pero déjeme preguntarle, ¿quién es usted?». «La señora Murphy, de los servicios sociales de Headingley, y lo siento», dijo la voz que volvía con un aire de todo menos pesaroso. «Headingley significa suburbio de Leeds». Con mi atención despertada, respondí, «Sé exactamente dónde está Headingley, señora Murphy». «¿Qué puedo hacer por usted?». «Sr. James Edward Dawson, supongo». «Ese soy yo». «Usted estuvo casado con la señora Madeline Dawson antes de que ella se convirtiera en la señora Wellings, ¿verdad?». Estaba siendo demasiado formal, y me resultaba molesto, así que volví a decir, «Ese soy yo». ¿Sería tan amable de facilitarme el segundo nombre de su exmujer como medida de seguridad? «Jan», le susurré. Estaba tan contenta que procedió a preguntarme su fecha de nacimiento, a lo que volví a dar la respuesta correcta. «¿Qué sentido tiene esto?», le pregunté con un poco más de fuerza. «Los servicios de la seguridad social de Headingley se encargan de resolver algunos asuntos pendientes relacionados con la difunta señora Wellings». «¿La difunta señora Dawson?», pregunté, reconociendo al instante que debía de ser la madre de Tom. Sin embargo, falleció hace varios años y nunca tuve el placer de conocer a la señora. ¿Qué significa eso para mí? «La señora Wellings falleció hace 6 días, señor Dawson», volvió a decir la voz. «Un accidente de moto se cobró su vida y también la de su marido». «¿Qué demonios?». «Seguramente ella no lo hizo». «La mujer». «La mujer». Me quedé tan estupefacta ante sus declaraciones que casi suelto el teléfono cuando se me cortó la voz. La mujer de la seguridad social continuó diciendo, «Pensé que lo sabría». «Le pido disculpas, señor Dawson». «¿Dónde está Beth?». Mientras los pensamientos aterradores corrían por mi mente, dejé escapar un grito. «Está bien, ¿verdad? Por favor, dime que está bien». La mujer continuó, «Está algo alterada, señor», mientras surgía el primer atisbo de humanidad. «No estuvo involucrada en el accidente, pero obviamente está muy alterada. Ha estado preguntando por usted, pero hemos tardado varios días en localizarle». Casi alcé la voz para preguntar, «¿Dónde está?», al otro lado del teléfono. «Ya me voy. Iré a buscarla». Estaba en mi coche y salí del aparcamiento en 5 minutos después de que la mujer me informara de que tenían sus datos y la dirección. Se me había olvidado mi misión crítica. Esta afirmación no es completa ni exacta. Mientras estaba sentado en el despacho algo destartalado de la señora Murphy, después de haberla convencido de mi identidad y del hecho de que quería a Beth sin ninguna duda, estaba increíblemente ansioso. Sorprendentemente, me enteré de que Tom y Maddie no habían tomado ninguna medida para alterar la situación y, naturalmente, no había oído nada sobre una solicitud de adopción. Como en su partida de nacimiento figuraba que yo era el padre de Beth, técnicamente seguía siendo su padre legal. Imagínate. Supongo que me entristeció enterarme de la caída de Maddie y Tom, sobre todo por lo que ella me había hecho a mí, pero estaba tan emocionado por reunirme con Beth que esos sentimientos aún no se habían asentado del todo. Por otra parte, me olvidé por completo de cualquier otra cosa. Por fin aporrearon la puerta y una mujer diferente entró en la habitación, con la mano agarrando firmemente la de Beth. Era la primera vez que veía a mi amiga perdida desde hacía casi 4 años. «Papá, ¿de verdad eres tú?», preguntó Beth tímidamente. A pesar de mis esfuerzos por enviarle fotos, no me había visto desde que tenía 4 años. Le tendí los brazos y tosí, «Sí, soy yo, cariño», mientras la primera lágrima corría por mi mejilla. «Papi, papi. Te he echado de menos». «Sabía que vendrías a buscarme», gritó mientras corría hacia mí. No fue hasta que acuné a mi bebé en brazos cuando el otro asunto que mencioné y que había olvidado se hizo de repente evidente. Intenté levantar a Beth en brazos, pero algo no encajaba.
Para mi asombro, vi que otro niño pequeño se agarraba desesperadamente a la falda de Beth cuando miré hacia abajo. Dios mío. Lo había ignorado por completo. El hermano pequeño estaba allí para Beth. Este es Jamie, me presentó Beth mientras yo la decepcionaba una vez más, optando por no ganar el tira y afloja para no aterrorizar al pequeño cachorro. Eso no impidió que el pequeño pareciera que iba a llorar. Tenía el aspecto de un niño pequeño, probablemente de unos 3 años. Tiene el pelo oscuro y un físico fuerte, podría ser una estrella del rugby en ciernes. A pesar de su evidente miedo, se aferró con valentía, inseguro de lo que le esperaba. Le dirigí una sonrisa tranquilizadora y le dije, «Hola, Jamie», pero él me devolvió una mirada escéptica. Solo quería darle a Jamie un poco de confianza. «Este es papá James, Jamie», dijo Beth. «Salúdale». Se dirigió a Beth, «Papi James, ¿quién era tu padre biológico?», sin apartar la mirada de mí. «Era, sí, Jamie», le informó ella. «Mamá y papá siempre nos contaban lo bueno que era y ahora va a ser nuestro papá y nos va a llevar a vivir con él». Como no se había dicho nada sobre Jamie, la señora Murphy probablemente quiso corregir aquella inocente afirmación, pero yo la detuve levantando la mano y ella fue lo bastante lista como para guardar silencio. Las palabras, «mi mamá y mi papá se han ido al cielo», salieron de la boca del pequeño Jamie. ¿De verdad serás nuestro nuevo papá? Miré al pequeño y pensé, ¿cuántos años tienes, Jamie? Así que indagué. Le pregunté qué quería decir con «libre», y me contestó, «y». Luego miró a su hermana mayor en busca de aclaraciones. «Tiene 3 años y 4 meses», dijo Beth en su nombre. «Su cumpleaños es el 7 de noviembre». Cuando me di cuenta de la realidad, grité, «¡Caramba!». No había ninguna dificultad con las matemáticas. 3 años y 4 meses después, nos encontrábamos de nuevo a mediados de octubre, añadiéndole otros 9 meses. Hacía más de 4 años, más de un mes, que Tom había salido de la cárcel. No había lugar a dudas cuando consideré el físico y la complexión de Jamie. Sí, Jamie era mi hijo. Dios quiera que no lo supieran, incluso debían de haberle puesto el apodo de Jamie en mi honor. La única vez que fui, obviamente Maddie se dejaba ver, así que fue una sorpresa que no estuviera allí. «Ven a darle una chuchón a tu papá, hombrecito», le dije con una sonrisa cariñosa, doliéndome un poco el corazón. Se detuvo un instante antes de lanzarse a mis brazos, y Beth le siguió poco después. Nos abrazamos, sollozando desconsoladamente, sin darnos cuenta de que había alguien más en la habitación. A partir de entonces, todo fue coser y cantar. Pasaron 10 minutos antes de que un juez que había sido enviado al lugar de los hechos estuviera dispuesto a concederme permiso para llevarme a Jamie y a Beth, así que estaba claro que tenía derecho a hacerlo. Conocía a una abogada que esperaba que estuviera dispuesta a ayudarme con la documentación que inevitablemente sería necesaria más adelante. Al día siguiente, al presentar a mis 2 nuevos subordinados, les dije, «Esta es mi amiga Sally», notando que ya le lloraban los ojos. Jimmy, que era bastante joven, preguntó, «¿Vas a ser nuestra nueva mamá?». Beth regañó a su hermano Jamie, diciéndole que se callara. Papá dijo que la señora era amiga suya. Mientras yo contenía la respiración, Sally los estudió un rato antes de hablar. Aunque le costaba hablar, consiguió decir, «No pasa nada, Beth», antes de echarse a llorar. «Tu padre todavía me quiere, y me encantaría ser tu mamá si es así. Creo que vosotros 2 sois el plan de Dios para nuestra familia». Teniendo en cuenta que la oferta seguía en pie y que aún quedaban 3 meses, es fácil ver cómo acabaron las cosas. Esa tarde fuimos de excursión con Sally y los niños, cogidos de la mano todo el tiempo mientras corríamos, jugábamos, reíamos y mirábamos. El temido zoo fue nuestro destino una vez más, sí. A mis 2 hijos les costó mucho adaptarse a la vida sin sus padres, Tom y Maddie, en los meses y años siguientes. El tiempo, sin embargo, es un gran sanador, y esos días difíciles se desvanecieron a medida que nuestros hijos maduraban y Sally y yo empezábamos a envejecer juntos con alegría. Esperamos con impaciencia la llegada de los primeros nietos de Beth, que se ha hecho veterinaria y está felizmente casada con un joven ingeniero civil. Jimmy se ha alistado en la Royal Air Force. No puedo evitar preguntarme si nuestros numerosos viajes a Old Warden para ver la colección de aviones del museo despertaron su interés por volar.